Sí, buenos días, que Dios le bendiga, le mando un saludo muy fuerte y un abrazo muy fuerte. Yo soy el pastor Arcadio Batres y estoy muy contento y estoy muy agradecido con Dios cada día por las bendiciones que el Señor nos da, por la vida y la salud que el Señor nos conserva, por la salvación tan grande que nos ha dado el Señor, porque ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Sabía usted que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo? Antes no era templo la gente, había el templo de Salomón, allí en Jerusalén, donde la gente iba a adorar a Dios. Pero ahora podemos adorarle a Dios donde quiera que estemos, en la iglesia, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en el campo, en la oficina, donde quiera podemos adorar al Señor. Así que yo quiero compartirle ahorita un poquito sobre el libro de los Gálatas. Ahí en el capítulo 3 del libro de los Gálatas, el versículo 1 dice: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado». El apóstol Pablo, fundador de iglesias, él fundaba una iglesia en una ciudad y se iba a fundar otra iglesia a otro lugar, pero después de un año o de 2 años, él volvía a esa iglesia que había fundado para poder confirmar la fe de los hermanos, a ver si los hermanos seguían firmes en lo que habían creído. Y el apóstol Pablo se da cuenta que al regresar a Galacia, ve a los Gálatas allí que habían empezado en el Espíritu. Los Gálatas ya habían sido evangelizados, que la salvación era solamente por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Y cuando regresa Pablo los ve que ahora han cambiado su manera de creer. Ahora no creen que sea suficiente solamente la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, solamente la fe en Cristo. Ahora creían que también había que guardar la ley de Moisés, incluso la circuncisión. Y lo hacían por cierto temor, porque antes había una persecución tan tremenda. La Biblia dice en Romanos 10:13 que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Si usted supiera qué difícil era invocar el nombre del Señor en aquel tiempo, todo aquel que invocaba: soy cristiano, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es mi Salvador, todo aquel que hacía eso y no le daba la honra y la gloria al rey de la ciudad, entonces era perseguido, era arrastrado, era hasta decapitado, había mucha persecución. Entonces el apóstol Pablo regresa con los Gálatas y les dice: solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Claramente, cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, recibe un equipo completo. Recibe al Padre Jehová Dios, al Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo en su corazón. Y en ese momento es sellado, Efesios 1:13, es ungido, 1 Juan 2:20, y es bautizado por el Espíritu Santo, 1 Corintios 12:13. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra de Dios que los cristianos de ahí del libro de Gálatas estaban ellos fascinados. Dice: ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los fascinó? La palabra fascinó en el griego es la palabra baskainó, que significa ¿quién cautivó tu mente? ¿Quién significa quién te embrujó o quién te influenció en tu mente? ¿Quién cautivó tu corazón y tu mente? ¿Quién te engañó? ¿Quién te hizo errar a la fe que ya tenías? Mis queridos hermanos y amigos, precisamente eso está sucediendo en esos tiempos en que estamos viviendo. La gente está siendo engañada. Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, engañar, persuadir para desviarlo de los caminos de Dios. Hoy en día la gente ya no se guía al 100% por la palabra de Dios. La gente se guía por señales y milagros. Cuando dice la palabra de Dios allí en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 20, que ellos salían y predicaban en todos lugares y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. En pocas palabras, los apóstoles no buscaban las señales, no buscaban los milagros, no buscaban los prodigios, como hoy muchas personas, muchos cristianos están buscando eso, sino que las señales, los prodigios y los milagros les estaban siguiendo a ellos por la palabra que ellos predicaban y Cristo confirmaba esa palabra. Entonces es importante que nosotros busquemos más la palabra de Dios que las señales y que los milagros. Amén, gloria a Dios.
Qué bueno que podemos compartir un poquito con usted de la palabra de Dios. Vemos nosotros que dice la palabra en 1 de Tesalonicenses 5:23, que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y ese cuerpo, alma y espíritu, Dios quiere que lo guardemos irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir, mis queridos amigos y hermanos en Jesucristo, que tenemos este templo, ese cuerpo, esta alma y este espíritu, que Dios quiere que los guardemos sin mancha, que nos apartemos del pecado. Hoy en día hay mucha insensibilidad en el corazón, en la mente y en el espíritu de las personas. La gente piensa que puede tomarse una cerveza que al cabo no hace daño, que puede fumarse un cigarrillo que al cabo no hace daño, que puede ir a un baile, a una fiesta del mundo que al cabo no hay problema, que puede tener otra esposa en el adulterio que al cabo no hay tanto problema, o que puede vivir en fornicación que al cabo no hay tanto problema. Pero quiero decirle algo, mis queridos amigos y hermanos, Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Amén. Como dice la palabra de Dios, el que es santo, santifíquese. Apocalipsis 22:11. El que es santo, santifíquese. O sea, aquel que ha sido santo por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, aquel que Dios lo ha apartado para su reino, dice la palabra, apártate tú también, santifica tu vida, entrega tu vida a Cristo, no dejes que la carne te vaya a jalar al mundo para que vayas y te contamines. Por eso allí, precisamente, en 2 Corintios 7:1 nos da una referencia acerca de esto que estoy hablando. 2 Corintios 7:1. Escuche bien esta palabra tan bonita. Gloria a Dios. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas tenemos? Pues que tú eres un hijo de Dios, que Dios te perdonó, que Cristo te salvó y te dio vida eterna. Ahora tienes identidad, ahora eres un hijo de Dios. Puesto que tienes esas promesas, que tú ahora eres un hijo del rey, eres un príncipe y tú eres el especial tesoro del Señor, tú eres la niña de sus ojos. Por ti el Señor dio su vida, dio sus lágrimas y dio su sangre para pagar ese precio tan grande que nosotros no podíamos pagar. Tenemos ese gran tesoro, somos especiales delante de Dios, tenemos esas promesas tan grandes. Puesto que tenemos esas promesas, dice el Señor, limpiémonos de carne y de espíritu y de toda contaminación, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quiero preguntarle, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su vida con Dios? ¿Cómo anda usted con Dios? ¿Usted está obedeciendo al Señor? ¿Sabe usted que la palabra de Dios dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? ¿Y sabe cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros entreguemos nuestra vida cada día más al Señor Jesucristo. Que nosotros veamos como suma importancia y suma delicadeza poder andar en los caminos de Dios. No podemos jugar con el pecado, no podemos jugar a estar un día en el mundo y el domingo con Dios, o toda la semana en el mundo y el domingo con Dios en la iglesia. No, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, no podemos jugar a eso. Necesitamos nosotros ser realmente agradecidos con Dios y no apartarnos del pecado por miedo a que Dios nos mande al infierno. Debemos apartarnos del pecado y entregar nuestra vida a Cristo por amor, no por temor. Porque dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera el temor. Hay que hacerlo por el amor que Cristo nos mostró en la cruz del Calvario. Así que yo le mando un saludo muy grande y le quiero decir algo. ¿Sabe qué? Lea la Biblia. Escudriña la palabra de Dios, métase en oración, busque al Señor cada día, que el Señor esté esperando con los brazos abiertos diciendo, venid a mí los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Así que es tiempo de retornar al Padre, es tiempo en que nosotros podamos acercarnos al Espíritu Santo de Dios, que está con los brazos abiertos para acurrucarnos en su regazo y en su pecho y podernos dar sabiduría, fortaleza, ánimo y todo lo que necesitamos. Así que Dios le bendiga. Es tiempo de despertar, iglesia, es tiempo de reencontrarnos con el Señor, es tiempo de restauración, es tiempo de avivamiento.
en tu corazón y en tu vida. Que Dios te bendiga.